Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a la cantante ecuatoriana Mar Rendón, la cual ha sido muy recomendada en este canal en los videos de Ñusta Picuasi, de Dimash Kudaibergen, de Gabriel Enrique y de otros grandes cantantes que hemos ido analizando a lo largo de este tiempo. Así que hoy vamos a escuchar su versión de la famosísima canción Laura no está, que lo hizo en vivo en la Academia México, que entiendo que es un programa televisivo parecido o al igual que La Voz. Así que vamos a ver con qué nos encontramos aquí, con Mar Rendón. Ok, estamos en Do sostenido menor. Es una tonalidad muy cómoda, tiene un registro medio interesante porque permite ciertos movimientos o ciertas inversiones que hacen que el registro de la voz se encuentre mucho más cómodo. No recuerdo si es la tonalidad original de la canción, que recordemos era de un cantante italiano, que creo que el nombre artístico era Nek, muy pop rock de los 90, una canción que es un temazo épico, es un himno a estas alturas, y ella lo va a cantar en do sostenido menor porque es el acorde de reposo. Así que vamos a ver cómo comienza a cantar Mar Rendón esta canción icónica. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mí. Bien, ya me animo a decir que es una mezzosoprano, ¿no? Fíjate el peso que tiene su voz, escúchalo con auriculares, te recomiendo que utilices auriculares para poder apreciar cualquier clase de música, pero en los cantantes en particular porque vas a poder percibir las oscilaciones del aire, las vibraciones que emiten sus voces, mucho mejor con unos auriculares, siempre un volumen regular, tampoco te rompas los tímpanos, pero tiene un peso ontológico propio su voz, muy característico de una mezzosoprano. Vamos a ver después si en algún momento de la canción dispara algún agudo o algún grave más profundo para ver si se acerca más a la soprano o más a la contralto. Pero es un registro medio interesante, así que do sostenido menor le viene muy bien. Preocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar. Eso, dar. Viste, llega hasta este sol sostenido en esa parte de la canción. Ok, bien grave, en realidad está dentro del registro de la mezzosoprano. Podemos asumir ya que es una mezzosoprano. Ten en cuenta que las voces masculinas y femeninas, porque la música tiene muchos años, se divide de esa manera. Voces masculinas, habitualmente tenor, barítono y bajo, ¿no? Como agudo, medio, grave, y las voces femeninas, soprano en los agudos, mezzosoprano, pues mezzo es de medio, casi soprano en la mitad o en el registro medio, y la contralto por debajo. Después tenés otros registros más paradójicos como un contratenor a lo Dimash, que llega a los agudos más agudos, superando muchas veces incluso el rango estimado de la voz femenina más aguda, que es la soprano, pero muy lindo todo. Continuemos. El peso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé. ¿Viste cuando dijo el peso de su cuerpo? Cuando dijo él, que hubo ahí como un pequeño rebote de su voz, como un pequeño golpe de glotis que hemos escuchado mucho en Diana Ankudinova, que si no la conoces es una cantante rusa maravillosa que tiene unos buenísimos graves, muy rockeros en mi opinión, que te invito a verla por acá arriba o debajo en la descripción. Por eso es importante, como te decía antes, utilizar auriculares, sobre todo cuando un cantante hace un cover de una canción tan conocida como es Laura no está. De hecho, Laura es un nombre muy versátil para muchas canciones. De hecho, se me vienen dos canciones a la cabeza actualmente, como estas. Laura va. Laura. Así que nada, continuemos avanzando para ver qué más ocurre en esta versión de Mar Rendón. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Muy bien, ese final que llega hasta el re sostenido. Fíjate que no se la escucha como forzando su voz. Está cantando en un registro muy cómodo para ella en este momento. No recuerdo sinceramente si la canción dispara en algún momento en algún agudo, aunque parte de su interpretación puede ser también buscarle alguna diferencia, algún toque personal a la misma, siempre respetando por supuesto la tonalidad en la que está, porque si canta una nota que no pertenece a la escala, uno inmediatamente se va a dar cuenta porque va a decir, está desafinada. Bueno, en realidad puede estar muy afinada, pero cantando fuera de escala, y para nuestro oído, mal que mal, es prácticamente lo mismo. Pero como decíamos, está en un lugar muy cómoda, y después voy a hacer un comentario sobre la performance en general que me parece muy interesante y algo a destacar, pero avancemos un poquito más. Si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo
Qué temazo, qué temazo. A mí no me gusta tanto el pop rock, pero debo asumir que este es un himno de época. Me hace rememorar los viejos 90s. Bueno, yo soy de la generación del 90, así que de mitad de los 90, no tan del principio. Pero no importa, es muy música de esa época, esos videoclips de MTV o VH1 que eran muy así, baja calidad. Bueno, buenísimo. Lo que iba a decir sobre la performance, desde hace mucho tiempo hay, sobre todo en los cantantes, que son los que más padecen esa cuestión, o los que más tienen que entrenarse para eso, hay una búsqueda constante en lo performático, ¿no? Desde cómo se visten, la escenografía, toda la parafernalia que acompaña la interpretación vocal y la plataforma levitante en la que se encuentra en este momento, que si tuvieras vértigo se complicaría, con lo cual es algo a destacar siempre, porque no alcanza con tener un bello color de voz o atractivo, ni tampoco con tener toda la técnica vocal del mundo. A veces, siempre, por lo menos en el mundo mainstream, es necesario dotarse de ciertos atributos interpretativos para la performance que tienen que acompañar el mensaje de la canción. Cuando lo acompañan, a veces no lo acompañan. No me basto, quédate y lléname su espacio, quédate. Tiene golpes de glotis muy interesantes, muy lindos, delicados. Uno pensaría que los hace a propósito, pero quizás es parte de su estilo a la hora de cantar. Es como tocar un instrumento, cuando uno aprende a controlar el instrumento más difícil de todos, que es la voz. Por eso le tengo muchísimo respeto a los cantantes. Yo no soy cantante, simplemente toco el piano y compongo. Pero al tocar un instrumento o al trabajar la voz, uno puede empezar a darse ciertos permitidos o hacer ciertas cosas que definan su estilo propiamente, más allá de la técnica en sí. La técnica es el soporte que a uno le permite construir algo sobre eso y que el público pueda identificarlo como propio. Por más que sea un elemento reutilizado por muchas otras personas, todos, de alguna forma, o al menos todos los que son conocidos de cierta manera, tienen algo identitario que los hace destacarse del resto, sin por eso no poder incluirlos dentro de ese mismo resto también, porque si no, diríamos que son de otro planeta. Puede ser difícil para ti. Fíjate acá los pequeños portamentos que hace, ¿no? Cuando va de una nota a la otra le queda tremendamente bien colocado todo eso. Ahí sí hizo un salto más grande, fue a un agudo al principio, después cayó hasta abajo, pasando por dos portamentos como si fueran escalones. Portamentos es cuando toma una nota y que la arrastra. No es un glissando necesariamente porque el portamento va como más directo hacia la nota de llegada, mientras que el glissando notoriamente pasa por todas las notas de entremedio, como si yo hiciera esto en el piano. En cambio el portamento va más derecho y se escuchan algunas pequeñas notas en el medio, pero es parte del adorno. Eso es un adorno vocal, porque tranquilamente podrías cantar de una nota a la otra, pero bueno, a todos nos gusta que haya adornos, ¿no? Pues si en una pared blanca pones un cuadro, la pared se ve mucho más linda, pero sin el cuadro sigue siendo pared. Esa es la función del adorno, embellecer lo que se está viendo o escuchando en este caso. Bien, acá, en este do, llega casi al extremo de su registro, por eso vas a notar en esta sección que sus cuerdas vocales están como un poco más tensas, más tirantes, porque tiene que hacer un esfuerzo mayor para alcanzar notas más agudas. Mientras más agudo queramos cantar, suele pasar más con los agudos porque necesitan más tensión para que las cuerdas vibren más rápidamente y el sonido suene más agudo. Mientras que en los graves el trabajo es otro, pero uno tiene que aflojar y tiene que ablandar las cuerdas para que sean más suaves y vibren más lentamente, pero en los agudos se nota cuando tiene que tensar, está casi en el extremo de su registro. Fíjate que tiene que incluso ponerle más power, más poder a su voz para que se pueda notar eso, y es maravilloso porque queda muy bien. Suena mucho más emotivo cuando uno tiene que forzar eso y lograrlo, por supuesto, porque lo hizo bien, pero y además para no lastimarse la voz, por supuesto. Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele este. Y hemos modulado, señoras y señores. La modulación en música no nos referimos a el hablar tranquilamente y que se nos entiendan todas las palabras que salen de nuestra boca, sino que modular en música significa cambiar de tonalidad, movernos a otra atmósfera sonora. Habíamos dicho que comenzamos en do sostenido menor y ahora en esta sección que estamos acercándonos al final de la canción se fue a fa menor,
que es otra tonalidad bastante compleja y particular. Por más que las dos sean tonalidades menores, tienen colores distintos. Fa menor suena un poco más oscura que do sostenido menor. Pero lo interesante acá es que es una tonalidad que le permite seguir funcionando, operando dentro del registro medio, que es su registro cómodo. Así que inteligentemente habrán elegido estas dos tonalidades para hacer el cover para que cante cómoda, ¿no? Y fíjate que acá está llegando a agudos similares a los anteriores, pero mucho más cómoda. Eso es lo que provoca el cambio de tonalidad. Muchas veces contribuye a que el acceso a determinadas notas de la escala esté más cercano que en otros contextos. Esto es un vuelo muy teórico si querés, pero en la práctica se ve que funciona claramente porque le permite a los cantantes llegar a notas que están muy cercanas a las anteriores o literalmente superarlas de una forma más cómoda porque el espectro sonoro en el que se están moviendo les resulta más cómodo para su voz. Hay una cuestión ahí física con las vibraciones que quizás en algún momento hagamos algún video al respecto para explicar cómo funciona eso, pero es muy complejo. Fíjate desde el la bemol al fa, estamos claramente en un fa menor, hermosa tonalidad. Y fíjate su voz, cuán redondeada está ahora, ¿no? Mucho más que al principio. Se ve que esta tonalidad le queda mucho más cómoda que la anterior, a la que le sirvió para llegar a graves más graves, ¿no? O a medios graves más interesantes. Y esta le permite operar del registro medio hacia arriba mucho más cómoda. Y cuán redondeada y cálida es su voz en este registro. La verdad que es una mezzo muy interesante. Así que cualquier otra recomendación al respecto, por favor, dejala escrita debajo en los comentarios. Maravilloso todo, me ha encantado cómo canta esta muchacha, me quedó en verso encima. Así que cualquier otra recomendación al respecto, nuevamente dejala escrita debajo en los comentarios, por favor te pido, asimismo como cualquier otro cantante, músico o compositor que te gustaría que analicemos en el canal. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.